¿Sabías que en Brasil podés adivinar muchas cosas de una ruta con solo mirar su número? ¿Nunca te dio miedo que se pierda la señal del GPS y no sepas si estás yendo en la dirección correcta o no? Después de ver este video vas a saber tanto sobre las BR brasileras que te van a dar ganas de apagar el GPS. Pero pará, no te emociones tanto, y aunque sea lleva un mapa de papel. Quizás ya sepas que las BR100 son verticales, las 200 horizontales y las 300 diagonales, pero hay Comencemos con lo básico y un poco obvio. ¿Qué significa BR? El BR, en el nombre de una ruta, indica que es una ruta federal, que conecta estados o regiones grandes. Las rutas provinciales, en cambio, usan otras dos letras, como SC para Santa Catarina, RS para Río Grande do Sul, TO para Tocantins, y así con todas. Ojo, esto no quiere decir que si una ruta nace y termina en un mismo estado sin recorrer otro sea provincial. Hay muchas rutas BR que recorren un solo estado. Lo que la convierte en una ruta nacional es su relevancia para el país dentro de un punto de vista estratégico. Luego de las dos letras, hay un número de 3 dígitos y siempre va a ser de 3 dígitos, y esos dígitos dicen mucho más que simplemente enumerarlas. Pero antes de explicar eso es necesario aclarar que cada vez que una ruta BR pasa de un estado a otro, el conteo del kilometraje vuelve a cero, como sucede en el ejemplo en pantalla a la altura de la ciudad de Torres en la BR101 al cruzar el puente sobre el río Mampituba, divisorio entre Santa Catarina y Río Grande do Sul. Empecemos con las rutas que comienzan con 0. Todas ellas son radiales, como los rayos de una bicicleta. Todas parten desde el punto central, que es la ciudad de Brasilia, y desde allí es donde comienza a contarse el kilometraje hacia afuera de la rueda. Estas rutas están todas numeradas desde el norte en sentido de las agujas del reloj, 10, 20, 30, 40, 50, 060, 070 y 080, y esas son todas las que hay. Las BR que comienzan con 1 son longitudinales, son las que siguen a grandes rasgos a los meridianos de la Tierra, las verticales. Su trazado es de norte-sur. El kilometraje está siempre contado desde el norte en sentido al sur. En el caso de la numeración siempre comienza en el este y va subiendo hacia el oeste. Pero hay algo más. Brasilia marca el centro. La 150 debe pasar por Brasilia. Con lo cual si te pido que ubiques la 140 y lo ubicas en donde está ahora el dibujo, estás bastante en lo cierto. Mientras le das like al video te explico que las 200 son las transversales, las que siguen a los paralelos de la Tierra, las horizontales, que van de este a oeste. El kilometraje comienza a contarse justamente del lado del mar y va subiendo hacia el oeste, hacia la frontera. Están numeradas de norte a sur. Brasilia nuevamente divide con el 250, así que sí, esa podría bien ser la 240. Ya vimos que las que comienzan en 0 son radiales, las que comienzan en 1 son longitudinales, en 2 las transversales, así que es natural pensar que las que comienzan en 3 son diagonales. Las BR300 cruzan el país en diagonal, y aquí hay un truco adicional súper interesante. El kilometraje se cuenta siempre de norte a sur, y como vemos hay dos tipos de diagonales. Las noroeste-sudeste, que siempre van a ser pares, y las noreste-sudoeste, que siempre van a ser impares. Aquí nuevamente Brasilia divide con el 350. ¿Qué número es la que estoy marcando? Te leo en comentarios. En medio de la lógica casi matemática que organiza las rutas federales de Brasil, aparecen las ovejas negras del sistema. Rutas que no responden a la orientación cardinal ni a un patrón de numeración predecible. Son las 400, que son rutas de conexión. Su función es unir puntos importantes. Un ejemplo de estas es la 472, que barra de Quaraí a São Borja y luego de Porto Xavier a Federico Westphalen, con una interrupción en el medio. Es una ruta súper angosta, con puentes donde pasa de un vehículo a la vez. Otro ejemplo de esto es la BR 448 o la Rodovia do Parque, como también se la conoce, en el estado de Río Grande do Sul. Esta corre en paralelo a la BR 116, o sea, se puede hacer el mismo recorrido por otra ruta ya existente de antes, pero esta es autopista y evita el tránsito que hay justamente por la BR 116. Se usa mucho para ir a Gramado y Canela. Como para terminar de decorar el ejemplo de las BR 400, vamos a mostrarte un ejemplo más en pantalla. Acá vemos 3 rutas, la 470, 471 y 472, pero hay una que es una impostora porque no tiene ese número. No, ahí está la 480. No hay ninguna lógica acá.
mapa 480 se ubica donde quiere. Antes de despedirme te dejo un resumen con todo lo importante. En el primer comentario te digo por qué creo que esta info vale la pena tenerla a mano y me encantaría saber en qué situaciones te parece a vos que podría servir. Te leo en comentarios.